Bueno, vamos a continuar. Hay algunas preguntas que en el transcurso de la clase las voy a resolver. Entramos a ver el trabajo de parto. Vean, ¿por qué se produce el trabajo de parto? Hasta ahora solo hay teorías. ¿Qué sabemos? Que el trabajo de parto es multifactorial. Y en todos los diferentes factores vamos a ver que un factor que interviene es las prostaglandinas. Entonces, el parto va a depender de cómo está el producto, cómo está el cuello, cómo está el útero, cómo está la mamá en su entorno. De los factores ovulares que tienen que ver con la gestación en sí, durante muchos años se pensaba que era el aumento del estrógeno y disminución de progesterona. Sabido es que el estrógeno tiene la acción de contracción del músculo, mientras que la progesterona es una acción sedativa. Entonces se pensaba, dice, si aumenta el estrógeno, más contracciones, y entonces esa es la causa. Pero se sabe, eso existe, pero no es determinante. ¿Qué se ve? Que conforme el embarazo llega a término, aumentan los receptores de oxitocina en amnios y decidua, lo que van a permitir mejor acción de la oxitocina. Hay el aumento de las prostaglandinas, especialmente la prostaglandina F2-alfa, que es contráctil, ¿no? Y que se ve que en el líquido amniótico hay una disminución de una sustancia que inhibía la formación de prostaglandinas y aumenta el ácido araquidónico en orina. Entonces, hay más ácido araquidónico, hay menos factor inhibidor de prostaglandina y por lo tanto tengo mucho más prostaglandinas para el inicio de las contracciones. En cuanto al cuello uterino, le dije a ustedes que el 75% era tejido conectivo. Por lo tanto, va a haber un aumento de colagenasas, ¿no? Un aumento de ácido hialurónico, especialmente un aumento de agua, que es lo que me va a dar la capacidad de dilatar fácilmente, lo que se llama el cuello blando, ¿no? Entonces, la maduración del cuello uterino se da por alteraciones en el tejido conectivo y aumento de agua. El Bishop, que es la forma de calificar a un cuello, va de 0 a 10. Un Bishop de 6 o más es un Bishop bueno que me indica un cuello maduro que es capaz de facilidad para dilatarse. Un Bishop menos de 6 es un Bishop malo que no me ayuda porque es un cuello que todavía falta madurar. Listo. Luego viene miometrio. ¿Qué ha pasado durante todo el embarazo? El miometrio ha ido creciendo, elongándose hasta su máxima distensibilidad y ahora ¿qué va a pasar? Por efecto mecánico va a haber la contractilidad, ¿no? Y aumenta los receptores para la oxitocina. Y a nivel celular aparecen las uniones gap o los gap junction que vienen a ser especie de huecos para que el estímulo eléctrico pase más rápido de una célula a otra, lo que permitiría una contracción en bloque de las fibras musculares del útero, ¿no? Y nuevamente aumento de prostaglandinas. ¿Qué pasa con la mamá? La mamá está llegando a término y entonces va a haber más oxitocina y vasopresina. Aparece el reflejo de Ferguson, que es la estimulación del perine libera oxitocina y eso genera contracciones uterinas. Aparecen las prostaglandinas nuevamente y la mujer en términos de embarazo está un poco más estresada, lo que facilita la liberación de adrenalina y noradrenalina, que son hormonas accesorias para una buena contracción. Entonces, en este cuadro tienen ustedes la acción multifactorial para los elementos del parto, es decir, los elementos que dependen del producto, los elementos que dependen del cuello uterino, los elementos que dependen del músculo uterino y los que dependen de la propia mamá. Pero nos falta otro importante que no lo hemos mencionado y que depende del feto. Es decir, el feto va a liberar su propia oxitocina y eso va a facilitar la acción de la contracción uterina. En fetos anencefálicos
que no tienen hipófisis, no hay liberación de oxitocina y por lo tanto se convierten en embarazos prolongados o tenemos que inducir el parto porque no tenemos la oxitocina fetal. Entonces entramos. Si el parto se produce entre las 37 y 42 semanas, se llama a un embarazo a término. Si es más de 42 semanas, ya es un embarazo postérmino, que es una pregunta que me hacían ahí en el chat. Y si es menos de 37 semanas, hablamos de un embarazo pretérmino. Y dentro de los pretérminos, si el parto se produce antes de las 28 semanas, se habla de un parto inmaduro. Entonces, el parto a término es entre las 37 semanas hasta las 42 semanas. Después es un postérmino. ¿Correcto? Bien. Indistintamente del tiempo, cuando digo que se ha iniciado el trabajo de parto, cuando se producen dos fenómenos. Un fenómeno es contracciones y el otro fenómeno son modificaciones del cuello uterino. Si hay contracciones uterinas, si no hay modificaciones, no es trabajo de parto. Y para que las contracciones me modifiquen el cuello, tienen que ser contracciones rítmicas, intensas, frecuentes y que generen dolor. Ahorita les explico eso. En el parto, tenemos en el parto 3 periodos. El primer periodo, que es el periodo de dilatación, que va desde que comienza el trabajo de parto con 0 dilatación hasta 10 de dilatación. Y aquí vamos a hablar de 2 fases. La fase latente, desde que inicia el trabajo de parto hasta 3 de dilatación, y la fase activa, que va de 4 hasta 10 de dilatación. Luego que se completó la dilatación, tenemos la fase, el segundo periodo, que es el expulsivo o nacimiento. Y después de salido el producto, viene el tercer periodo del alumbramiento o salida de la placenta. Esos son los 3 periodos del parto. ¿Quién es la protagonista? La contracción uterina. Es decir, ahí tenemos una imagen de una gráfica de la contracción uterina y que encontramos primero que el útero no está flácido, tiene un tono. El tono basal es de 10 milímetros de mercurio. Y luego, cuando comienza la contracción, la intensidad se eleva hasta llegar a un máximo, que es lo que se llama el acmé de la contracción. Y de ese acmé nuevamente vuelve a caer hasta su zona de tono basal. Y acá viene la cosa. Miren ustedes, cuando el tono es 10, el útero empieza a aumentar su contracción. Cuando está en 20 de intensidad, es que uno puede palpar una contracción. Cuando está en 30 de intensidad, esa intensidad genera dolor. Y a su vez, esa 30 de intensidad es la que inicia la modificación del cuello. Por eso, si una paciente tiene contracciones que no le duelen, no ha llegado a 30. Y si no ha llegado a 30, ese útero o ese cuello no se está modificando. Pero si mi paciente viene con contracciones dolorosas, quiere decir que ya pasó de 30. Y si ya pasó de 30, ya me empezó a modificar el cuello. Por eso le decimos, venga cuando tenga contracciones seguidas, repetidas y le duela. Que nos indica es una contracción eficiente. Y lógicamente, pues cuando llega a 40, 50, que es un trabajo de parto, y puede llegar hasta 80 en el momento del expulsivo. Eso es en cuanto a la dinámica. Ahora bien, entonces el segundo elemento es la modificación del cuello. Es decir, el cuello tiene una determinada medida. Ese cuello tiene que ir borrándose, disminuyéndose la medida, ¿no? De unos 3 centímetros a 2, a 1, hasta que finalmente borra completamente. Y una vez que ha borrado, ese cuello va a empezar a dilatarse. Tengo borramiento y dilatación. Aquí vamos a empezar a diferenciar 2 grupos de mujeres. Las nulíparas, las que nunca han parido, nulíparas. Y la multípara, la que ya ha parido una vez, 2 o 3 veces. En las nulíparas,
primero se borra el cuello y luego dilata. En cambio, en las multíparas, borra y dilata al mismo tiempo. Por eso que el trabajo de parto en una multípara es mucho más rápido que en una nulípara. ¿Ya? Entonces, en la nulípara primero borra y después dilata. En la multípara borra y dilata al mismo tiempo. Listo. Sigando. Entonces, la contracción uterina, el tono basal hemos quedado en promedio son 10 milímetros de mercurio. Entre 30 y 40 en trabajo de parto, 70 en el expulsivo. Correcto. Ahora, una cosa que es importante. Miren ustedes, en el parto horizontal, como lo conocemos nosotros, para que un feto se expulse, necesitamos 120 de intensidad. El útero me puede dar hasta 80 de intensidad. Me falta 40. ¿Quién me da ese 40? La contracción de la pared abdominal, el pujar. Por eso en el expulsivo estamos peleándonos con la paciente. Puje, señora, puje, para que me dé esos 40, tengo los 120 y el producto pueda salir. Si yo a la mujer que está echada la siento, la paro o la hago arrodillar para un parto vertical, el solo hecho de la fuerza de gravedad me da 30 de intensidad. Entonces, 80 me está dando mi útero, 30 me está dando la gravedad. ¿Cuánto va 80 y 30? 110. ¿Cuánto necesito? 10 más de pujo. Por eso que el parto vertical es el parto fisiológico por naturaleza. No, pero tenemos que aprenderlo a hacerlo. Ya está. Sigamos entonces. Ahora, ¿qué ocurre entonces? Cuando el útero empieza a contraerse, como ven aquí, es como un árbol de Navidad con sus luces, se contrae por todo sitio y esas contracciones son ineficaces. Entonces, aquí en los cuernos uterinos, ¿se acuerdan? En el fondo uterino, ahí se encuentran un grupo de células que tienen el disparo más rápido. Eso se llaman los... se me fue el nombrecito. Marcapasos. Tengo 2 marcapasos. Entonces, los marcapasos son los que comandan la contracción y van a empezar a generar una contracción en bloque. Y esa contracción va a ir de la parte superior del fondo uterino hacia la parte inferior, hacia el segmento. Esa contracción va a permitir que al contraerse el cuello se borre, dilate y después pueda salir el producto. Entonces, la contracción uterina se inicia en el fondo uterino y va descendiendo hasta el zona del segmento uterino para producir una adecuada contracción, ¿no? De tal manera que cuando el cuello se abre y se borra completamente, se ha producido lo que se llama el canal blando del parto. El canal óseo ya lo hemos estudiado, que es el hueso, es la pelvis con todo su estructura. Ahora viene el canal óseo, es decir, ya se abrió, miren el segmento cuánto ha crecido, lo que es, ¿no? El cuello se ha abierto y tenemos todo el canal blando del parto para que se produzca la salida del producto. Ahora bien. Les dije a ustedes, cuando el útero se contrae, disminuye el flujo sanguíneo a nivel de placenta y el feto va a sentir esa disminución del flujo. Entonces, cuando hacemos el monitoreo, ¿qué encontró acá? Acá arriba yo tengo la contracción uterina, se inicia la contracción, llego al acme de la contracción y luego cae la contracción y llega a su tono. ¿Qué veo? Si esta paciente estoy monitoreando, la frecuencia cardíaca del feto está acá, tiene su basal, e inmediatamente que comienza la contracción, la frecuencia cardíaca disminuye. Hasta un máximo de disminución que coincide con el acme de la contracción. A esa frecuencia cardíaca disminuida se llama el nadir de la frecuencia cardíaca fetal. Y luego, conforme la contracción empieza a disminuir, nuevamente se recupera la frecuencia cardíaca. A este fenómeno
en la que la desaceleración de la frecuencia cardíaca es paralela a la contracción uterina, se le conoce como la desaceleración temprana o también llamado DIP-1, que es fisiológico, es normal, indica que ese feto está yendo bien, no hay ningún problema, tiene reserva de oxígeno, soporta la contracción. Aquí tengo otro feto que está en trabajo de parto y de pronto viene la contracción uterina, llegamos al acme de la contracción, empieza a disminuir la contracción y recién ahí, cuando está disminuyendo la contracción, aparece la desaceleración. Acabó la contracción y recién se produce la recuperación. A esta desaceleración, que es tarde de la contracción, es lo que se llama la desaceleración tardía o DIP-2. Y esta es patológica. Indica que el feto no tiene oxígeno. Indica que ese feto está mal, está asfixiándose y tengo que terminar la gestación. Este es el famoso DIP-2, DIP patológico. Ven ustedes, entre el acme de la contracción y el nadir de la frecuencia cardíaca hay un tiempo, hay un espacio, ¿no? A eso se le ha llamado el decalaje, o si ustedes quieren, el decalage. Entonces, ¿quiénes tienen decalaje? Solo los DIP-2. El DIP-1, como vemos acá, no hay decalaje. Entonces, es otra forma de que le pueden plantear la pregunta. Estaba monitoreando a una paciente en trabajo de parto y encuentra decalaje. ¿Qué significa? Que es un DIP-2. ¿Qué significa? Que es un feto que está con problema de oxigenación, que tenemos que terminar inmediatamente la gestación. Pero si dicen, está evaluando a una paciente y no encuentra decalaje, ¿qué significa? Que ese es un DIP-1, ¿qué hacemos? Que continúe la gestación, que continúe el trabajo de parto sin ningún tipo de problemas. ¿Correcto? Ya tenemos DIP-1 y DIP-2. Correcto. Ahora bien, ya sabemos algo. Ahora, el partograma es la gráfica de los fenómenos que ocurren en el parto. Ya sabemos que el parto tiene tres elementos. Tiene el canal, que es la pelvis, tiene el motor, que es el útero, y tiene el móvil, que es el feto. ¿Qué fenómenos tiene el parto? Tiene dos grandes fenómenos. Vamos a ir viéndolo acá. Ya, miren ustedes. Vamos a encontrar un fenómeno que comienza en 0 y con el pase del tiempo llega hasta 10. ¿Cómo se llama a ese fenómeno? Dilatación. Y tiene el otro fenómeno, ¿no?, en el que nosotros vemos que la cabeza que estaba fuera de pelvis ingresa a pelvis, avanza por pelvis y llega a salir. Eso se llama el descenso. Entonces, repito, elementos del parto: canal, feto y útero. Y los fenómenos del parto: dilatación y descenso. El partograma lo que me mide es cómo va avanzando y cómo va descendiendo la cabeza. Y acá tenemos el partograma que ahora se usa en todo el Ministerio de Salud de Perú, ¿no? El partograma de OMS modificado, en el que vamos a ver la gráfica de cómo está el feto, la frecuencia cardíaca, cómo va la dilatación y el descenso y todos los fenómenos que ocurren durante el trabajo de parto. Vamos a explicar rápidamente eso. Miren ustedes, y acá vienen los problemas diferenciales. Cuando vemos el partograma, la primera parte tiene que ver con la frecuencia cardíaca fetal. Y nos han enseñado que la frecuencia cardíaca fetal está entre 120 y 160. Para trabajo de parto y para OMS, miren ustedes la frecuencia cardíaca fetal, los límites: 100 y 180. Es decir, debajo de 100 recién es bradicardia y por encima de 180 recién es taquicardia.
Por eso que el partograma me mantiene y me grafica y me señala claramente las dos unidades límites, 180 y 160. Esto es en cuanto a la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Ahora viene la parte de la dilatación. Les explico. Hemos quedado que tenemos la fase latente y la fase activa. La fase latente va de 0 a 3 y la fase activa va de 4 hasta 10. Los partogramas se hacen en fase activa, no es para fase latente. Por eso que los partogramas, como ven ustedes, comienzan siempre en 4, fase activa. En nuestro país, las pacientes en fase latente están en extrahospitalario, o sea, no están ingresadas al hospital. Recién cuando la paciente está en fase activa, 4 más dilatación, pasas a sala de dilatación o a sala de partos. Pero si está en fase latente, está fuera de los ambientes hospitalarios, esperando llegar a fase de dilatación 4 para poder pasar a la ¿cómo se llama? A partos. Ahora bien, acá hay otro problema entre la curva de Friedman, que se hizo en la década del 50, y lo que se ha elaborado ahora con OMS, con un estudio multicéntrico a nivel mundial. Friedman nos dice lo siguiente, que la multípara avanza más rápido que la primípara en fase latente. Es decir, Friedman dice que avanza a 1.5 por hora la multípara, mientras que la nulípara aumenta a 1 centímetro por hora. OMS estandariza y dice, toda paciente en fase activa, sea multiprime o gran multípara, avanza a razón de 1 centímetro por hora. Es decir, si ustedes ven acá, en este partograma, cada cuadradito es media hora. O sea, media hora y media hora, 1 hora, de 4 avanzó 1 hora, está en 5. 1 hora más, está en 6. 1 hora más, está en 7 y así sucesivamente. Entonces, por eso que idealmente traza una curva que avanza a 1 centímetro por hora y a esa curva le llama la curva de alerta. Y 1, 2, 3, 4 horas después trata otra curva paralela que se llama la curva de acción. Les explico. Se supone que si una paciente empieza a tener dilatación y la dilatación va adecuadamente, es decir, no cruza la curva de alerta, esa es una buena dilatación, un buen trabajo de parto, no hay problema. Pero tengo una paciente que entró con 4 de dilatación y 1 hora después sigue con 4. 1 hora después aumentó a 5. 1 hora después está con 5. Es decir, ven ustedes, esta paciente cruzó la curva de alerta. Cuando la paciente cruza la curva de alerta, como su nombre lo dice, uno tiene que ponerse alerta. ¿Y qué significa ponerse alerta? Averiguar por qué esta dilatación no está avanzando como debiera avanzar. ¿Qué hacemos en eso? Revisamos los 3 elementos del parto. Es decir, me voy y reviso la pelvis. ¿Es una pelvis adecuada? ¿Tiene los diámetros adecuados? 2. ¿Es un feto que está de tamaño adecuado? ¿Es un feto que ha entrado bien, no está en deflexión? Y 3, ¿es un útero que tiene buena dinámica uterina o tiene una pobre dinámica uterina? Entonces, cuando uno tiene un pasaje de curva de alerta, lo que tiene que hacer es evaluar los 3 factores del parto. De acuerdo a eso, vamos a ver la corrección que se va a hacer. Si el problema de pronto encontramos que es un feto que pesaba o que le hemos calculado que pesa 4.800, esa es la causa y terminamos en cesárea porque es un feto muy grande. Si de pronto encontramos, evaluamos la pelvis y encontramos que, y me sirve por una pregunta que me hicieron, ojo, que el conjugado diagonal es menos de 12, si el conjugado diagonal es 11.6, como me ponen ahí. Si el conjugado diagonal es 11.6 y yo le quito 1.5, ¿cuánto me ha salido? 10.1. Y hemos quedado que el conjugado obstétrico mínimo tiene que ser 10.5. Por lo tanto, si tengo un conjugado obstétrico de 10.1, esa es una pelvis estrecha. Entonces, tomaré la decisión respectiva. O de repente examino, la pelvis es buena, el feto tiene buen peso, está en buena presentación, pero la dinámica es 1
o 2 contracciones cada 10 minutos. Ese es un problema de dinámica y entonces tendré que trabajar la dinámica. Entonces, eso pasa. ¿Por qué se le puso curva de acción? Porque había muchos centros hospitalarios que la paciente cruzaba la curva de alerta y entonces se ponían alerta y pasaba 1 hora, y pasaban 2 horas, y pasaban 3 horas, y pasaban 4 horas, y seguía sin avanzar adecuadamente la dilatación. Entonces ahí forzosamente tenían que tomar acción. Entonces esa es la idea con la famosa curva de alerta-acción. Correcto. Ahora, el otro elemento que me tenía que ver en el trabajo de parto era el descenso, cómo la cabeza iba bajando. ¿Cómo nos han enseñado? ¿Cómo me enseñaron a mí a ver el descenso? Mediante tacto vaginal para ver, de acuerdo a los planos de Hooke, cómo iba bajando, si estaba en -3, en -2, en -1. Correcto. Ahora, entramos a otro problema. OMS quiere disminuir la muerte materna. Y entonces el uso del partograma es un instrumento para disminuir mortalidad materna. Entonces, ¿de qué se mueren las mujeres en el mundo? Hemos dicho de los 3 colores. El color rojo, que es hemorragia, el color azul, que es la hipertensión, y el color amarillo, que es la infección. Entonces, en este partograma vamos a hacer como prevención evitar que haya infección. ¿Cuál es la forma que una mujer se infecte durante el trabajo de parto? Tactos vaginales. Cuanto más tactos vaginales tenga una paciente, más fácilmente es que se infecte. Por eso, cuando hemos aprendido nuestra obstetricia, nos dicen que hay que examinar cada hora a la paciente para ver cómo va su dilatación. Pero examinar cada hora a la paciente significa hacer 6 o 7 tactos durante el trabajo de parto. Más tactos, más posibilidad de infectarse. Entonces, OMS dice que los tactos vaginales no se deben hacer cada hora, sino cada 2 o cada 3 horas. Menos tactos, menos infección. Segundo, para ver el descenso de la cabeza, ya no se va a utilizar los tactos vaginales, porque estamos evitando tactos vaginales. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Utilizando la técnica de los 5/5 con la palpación suprapúbica, como ven ustedes en el dibujo. Es decir, conforme la cabeza va bajando, vamos a poder nosotros aprender a ver cuánto ha bajado la cabeza, y eso lo manejamos con los quintos. Es decir, si yo palpo toda la cabeza fuera de pelvis, eso es 5/5. Y si ya no palpo la cabeza, porque se ha metido a pelvis, ese es 0/5. Entonces hay una técnica especial para ver el occipucio, el sincipucio. Eso no les van a tomar en el examen de residentado porque es especialistas, pero ustedes sí pueden saber la otra técnica más sencilla, que es la técnica de los dedos. Es decir, como ven ustedes ahí, si ustedes cuando palpan por encima del pubis y con toda la mano, con los 5 dedos, pueden coger la cabeza, esa cabeza está afuera y entonces son los 5/5. Si ustedes pueden coger la cabeza solamente con 3 deditos, ese es 3/5 y ya está entrando la cabeza. Si pueden coger la cabeza solo con 2 dedos, son 2/5. Si pueden coger con un dedo es 1/5. Y si finalmente ya no pueden coger la cabeza porque se metió a la pelvis, es 0/5. Y entonces la cabeza ya entró dentro de pelvis. Entonces ahora usamos la técnica de la palpación suprapúbica con la técnica de los 5/5. 5/5 cabeza totalmente fuera y 0/5 cabeza dentro de pelvis. Y la técnica más sencilla es con los dedos. 5 dedos, 5/5, 4 dedos, 4/5, 3 dedos, 3/5, 2 dedos, 2/5, un dedo, 1/5. Y si no palpo la cabeza, 0/5, ya la cabeza entró. Entonces, ya tengo esa. No, acá está la explicación de la bajada de frente. Vamos acá. Ahora bien, la línea de alteración ya la hemos visto. Ahora bien, vamos a la parte práctica. Entonces, el parto tiene sus fases que se pueden adelantar o que se pueden atrasar. Hemos dicho, la fase latente, solo, o sea, de 0 a 3, según Friedman, en la nulípara hasta 20 horas. O sea, la que por primera vez va a dar a luz. Y en la multípara hasta 14 horas.
No. De manera que recién cuando pasan de 20 horas en la nulípara, yo diré que tiene una fase latente prolongada. Entra la paciente en trabajo de parto, la palpo y está con 3 de dilatación. 4 de dilatación, está en fase activa. Aquí, como les decía, para Friedman, nulípara avanza 1.2, multípara 1.5 y la OMS dice, no, todos avanzan a razón de, 1 centímetro por hora. Y ahí me ayuda la curva de trabajo de parto con alerta de acción para ver si está o no mejorada o disminuida su dinámica uterina. Ahora, si yo estoy viendo a mi paciente, tenía 5 de dilatación a las 6 de la tarde, la examino a las 8 de la noche, sigue con 5 de dilatación, han pasado 2 horas y está en 5 de dilatación. Espero una horita más y la examino y sigue en 5 de dilatación. Entonces, cuando una paciente durante 2 horas no avanza dilatación o no hay descenso, entonces estamos frente a una detención secundaria de la dilatación o detención secundaria del descenso. ¿Qué hacemos en esos casos? La que se llama la reposición o la evaluación de los 3 factores de parto, es decir, evalúa tu pelvis, evalúa tu feto y evalúa tu útero para ver si está yendo bien o no, ¿no? Entonces, sea que la dilatación no avanza adecuadamente o que el descenso no avanza adecuadamente, para tomar acción tenemos que hacer la evaluación de los 3 elementos, a ver cuál es la causa que está impidiendo que ese feto adecuadamente dilate o adecuadamente baje. La otra cosa es la contraparte, que hemos visto cómo el parto se va prolongando, pero tenemos el parto precipitado. Va a haber pacientes multíparas cuya dilatación se completa en menos de 1 hora. O nulíparas cuya dilatación se completa en 2 horas. Esa paciente lo que va a tener es un parto precipitado. El diagnóstico de parto precipitado no se hace a priori, sino a posteriori. Llega mi paciente, es una paciente de 19 años, primer embarazo, semana 39 de gestación, le examino a las 7 de la noche y está con 4 de dilatación. Como está con 4 de dilatación, todavía le falta 6 horas más. Ya señora, vaya a comprar sus cositas a la farmacia y regrese para internarla. Se va a la farmacia a hacer la cola, pasan 40 minutos y de pronto un griterío. La paciente estaba en la cola y ¡puja! ¡Pum! Se le sale el chiquito. ¿Cuánto ha pasado? Hora 20, hora 40 y nació. Ese es un parto precipitado. En el momento en el que se produce, recién puedo hacer el diagnóstico. Lógicamente, la gente no sabe, lo primero va a decir pues que no saben los médicos, que es negligencia, y no es así. Nadie puede saber qué paciente va a tener o no parto precipitado. Y el parto precipitado se diagnostica en el momento en el que se produce. Como repito, el parto que demora 2 horas en nulípara o 1 hora en multípara. Eso es nuestro parto precipitado. Listo. Ahora bien, viene el otro problema. Entramos al problema desde el punto de vista psicológico. Miren ustedes, el parto es una experiencia nueva para una paciente. Así tenga 2 partos o 3 partos, cada parto es una experiencia nueva. Y entonces, la mujer tiene derechos. Segunda cosa, ha habido un cambio de la Ley General de Salud en los últimos 15 años. Antes, la Ley General de Salud establecía que el eje del sistema de atención de salud era el médico. El médico indicaba, el médico ordenaba, el médico prescribía, el médico decía. Y el paciente era eso, un paciente. Escuchaba, escuchaba, escuchaba. Con el cambio de la Ley General de Salud, se establece que la vedette del sistema de salud es el paciente y no el médico. Por lo tanto, el paciente tiene derechos y hay que respetar sus derechos. Por eso que hay que informarle. Ahí viene el consentimiento informado.
Ahí vienen las alternativas, que quien decide las alternativas explicadas es el médico. Perdón, es el paciente, no es el médico. Entonces, bajo este concepto y bajo el concepto de la ciudadanía, o sea, el derecho de una mujer, la mujer tiene el derecho a decidir cómo, en qué posición lleva su trabajo de parto y llega su parto. O sea, la medicalización del parto, que es lo que se hace en hospitales, normalmente llega la paciente, está con tanta dilatación, pásela a la camilla, súbela, ponle la vía y que se quede ahí y que esté echada hasta que dilate y dé a luz. Eso no es del todo bueno. La paciente decide si su trabajo de parto lo lleva sentada, parada, caminando, echada. Y para el parto, ella decide si quiere dar el parto en forma horizontal o lo quiere dar en forma vertical, en cuclillas, arrodillada, parada o sentada. Esa es una cuestión que ella va a decidir. ¿Correcto? Entonces, eso es importante entenderlo. Más aún, ahora ya tenemos el proyecto de ley de la violencia obstétrica, donde si uno vulnera el derecho de una paciente, le genera violencia obstétrica, es decir, no permitirle que la paciente tome alimentos en trabajo de parto es considerado como violencia obstétrica. O levantarle un poco la boca y decir, puje, puje, porque hay problema en el feto, es considerado también violencia obstétrica. O sea que hay una serie de cambios que tenemos que ir poco a poco regulando. Vamos a ver, ¿qué pasa en nuestro país? Lamentablemente, lo estamos viendo ahora, quienes no lo sabían, nuestro país es un país pluricultural. Las gentes, de acuerdo a dónde viven, de acuerdo a cómo se han criado, tienen diferentes filosofías de vida, perspectivas de vida y creencias. Cuando nosotros hemos sido bendecidos salir al Serum, ahí nos hemos dado cuenta que el Perú no es Lima, no es el Callao, sino que el Perú es múltiple, ¿no? Quien ha trabajado en la selva, quien ha trabajado en las serranías de Huancavelica, de Ayacucho, de Huánuco, de Cajamarca, quien ha estado en Arequipa o en Tacna o en Tumbes o en Iquitos, es totalmente la forma como las gentes piensan y creen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, los servicios no son adecuados necesariamente para sus costumbres. Ejemplos muy sencillos. Hay zonas en las que el blanco es luto y han hecho hospitales y los pintan de blanco. La gente no va. Hay zonas en el oriente peruano donde las casas no tienen ventanas porque si no el tunche se mete y hacen centros de salud con tremendos ventanales. Nadie va. Hay gente que le gusta tener sus colorcitos de su manta en la que duerme o con su pellejito de oveja, ¿no? Para echarse. Y al hospital va y le ponen sábanas blancas, colcha blanca, cortinas blancas, todo blanco. Entonces, son cosas que no se adecúan a lo que la paciente quiere. Entonces, hay que hacer, pues, acomodarnos a lo que ellos están pensando. Segundo, nos han enseñado a la atención del parto con la paciente en horizontal. Y eso no necesariamente ocurre en la sierra y más aún en la selva. Hemos visto que a muchos nos han enseñado a hacer episiotomía. Y hay muchos pacientes que no desean la episiotomía, ¿no? Luego, como cuestión de psicológica, la paciente necesita un apoyo que la ayude, el famoso parto con compañía. Los hospitales tienen los centros de parto sin adecuación al parto con compañía, pero la norma establece que tiene que tener su compañía, que la paciente se sienta mejor, más protegida. Y finalmente, ¿qué hacemos nosotros? Eliminamos la placenta. En otros sitios, la familia pide la placenta para enterrarla porque consideran que es parte de ellos. Nosotros cortamos el cordón umbilical pegado a unos 5 o 10 centímetros del ombligo del niño. En otros sitios hay que cortar el cordón umbilical pegado a la placenta y el cordón va del ombligo a través del cuello, sale por el cuello y se amarra con lanita roja. Porque así es la costumbre de la gente. Lógicamente, cuando ese cordón empieza a necrosarse, es una excelente fuente para que haya infecciones, pero es la idea de la gente, ¿no? Y tenemos que respetar a veces ese tipo de costumbres, aunque no podemos estar de acuerdo con ellos por la serie de problemas que nos traen. Entonces, eso es así. Y viene entonces el problema con
el parto, la tensión del parto en forma horizontal, cuando fácilmente puede ser en forma vertical. Como decían ustedes, ¿no? Adecuamos nuestro ambiente a que haya sala de parto, ¿no? Pese a que la norma esté establecida, vayan ustedes a los hospitales. Aquí en Lima no encuentran salas con adecuación para parto vertical. Habrá 1 o 2 hospitales, el resto no los tiene. En las clínicas, menos, no existe parto vertical. Entonces, solamente como cuestión cultural, vean ustedes aquí, el parto vertical se ha usado siempre hasta 1600 más o menos, en que nuestro querido Morisot echó a la paciente para ponerle sus cucharas y poder atender el parto, y desde ese momento el parto vertical desaparece de ciudades y se queda solamente en las aldeas o en las zonas rurales. Ahí tienen ustedes a Anatolia, es una diosa etrusca, la madre de la naturaleza, y vean a la gorda ahí que está pariendo sentada. No, que era la forma como todos los humanos antes paríamos. Hasta, como le dije, en el siglo XVII, que viene nuestro amigo Morisot y acuesta a la mujer, y ahí desaparece el parto vertical en hospitales y en ciudades. Correcto. Un retablo que nos indica las diferentes posiciones para el parto vertical, y no es por cuestión de adecuación cultural, sino que fisiológicamente el parto vertical nos ayuda. Tiene su código CIE, ven ustedes, y miren ustedes, ¿por qué parto vertical? ¿Por qué fisiológicamente un momento evita compresión de grandes vasos? Lo cual es cierto. Mejor equilibrio ácido-base. La fuerza de gravedad ayuda para la expulsión, dilatación más fácil y mejora en diámetros de los canales. O sea, todo es fisiológico. Menos dolor, menos uso de medicación, ¿no? Entonces la cosa va bien. Tenemos que hacerlo. Se pueden hacer. Puede ser sentada, parada, en cuclillas, ¿no? O arrodillada. Eso va a depender de la zona en la que estemos y de la facilidad que tengamos para aprender a desarrollar o atender un parto en vertical. Listo, ya está. Ahora, ¿qué pasa con el feto? Ya entrando a la parte de la mecánica del parto. El feto está arriba, fuera de pelvis, entonces va a empezar, tiene que bajar a pelvis. Por eso, miren, estos son los movimientos generales. Desciende. ¿A dónde desciende? A la pelvis. Y luego se mete a la pelvis completamente, que es el encajamiento. Y como hemos visto que la pelvis tiene diferentes circunferencias con diferentes ejes que se van modificando, entonces una vez que el feto desciende, encaja, va a tener la flexión, que es lo que queríamos para presentar el vértex. Flexiona, tiene una rotación interna, extiende, y luego una rotación externa y sale. Esos son los 6 movimientos capilares del parto. Desciende, encaja, flexiona, rotación interna, extiende y rotación externa y sale. Cuando el feto tiene las rotas, el descenso, cuando desciende, va a descender de 2 formas, en forma sinclítica o en forma asinclítica. Explico. Miren, en forma sinclítica. ¿Qué tengo acá? Esto es la sutura sagital. Miren, el feto ya entró a pelvis. Entonces veo que la sutura sagital hasta el pubis es una distancia que es equidistante de la sutura sagital hacia el sacro. Es decir, es simétrica. Cuando un feto desciende y la distancia de la sutura sagital es igual a pubis que a sacro, se dice que ese es un descenso sinclítico. Ahora veo acá y tengo la cabeza entró, pero miren, la sutura sagital está acá, la distancia a pubis es más corta que la distancia a sacro. Esto no es sinclítico. Entonces este es un descenso asinclítico. Acá, ¿qué vemos? La sutura sagital está más pegada a sacro y más alejada de pubis. También es un descenso asinclítico. ¿Cómo sé qué tipo de asinclitismo es? Hemos dicho, todo lo que es pubis es
anterior y todo lo que es sacro es posterior. ¿Se acuerdan? Ya está. Entonces va igual. Quiere decir entonces que este parietal, como está pegado al pubis, este es el parietal anterior. Y este parietal que está pegado a sacro es el parietal posterior. Entonces acá veo y primero me fijo, la distancia es más cercana a pubis y más alejada de sacro. ¿Qué parietal se presenta acá? El parietal posterior. Por lo tanto, este es un asinclitismo posterior. Me vengo a ver este otro lado acá y ¿qué es lo que tengo? Tengo que lo que se presenta a la pelvis, ¿qué cosa es? El parietal anterior y acá el posterior. Por lo tanto, como el parietal anterior se está presentando a pelvis, este es un asinclitismo anterior. Entonces, el descenso es sinclítico cuando la sutura sagital es equidistante a pubis y a sacro. Si no hay esa equidistancia, es un descenso asinclítico. Y la denominación de anterior o posterior va a depender de qué parietal se presenta a la pelvis. Si se presenta el parietal posterior, ese es un asinclitismo posterior. Y si se presenta el parietal anterior, ese es un asinclitismo anterior. Listo. Ya descendió. El encajamiento, hemos hecho con desencajamiento cuando está a altura de las espinas ciáticas. Ya está encajado. Y luego viene la flexión y la rotación. Miren, la rotación nos va a dar lo que se llama variedad de posición. Quedamos que la presentación más frecuente es la presentación de vértex. Y en la presentación de vértex, quien definía la presentación era el hueso occipital o el occipuccio, ¿no? Entonces, la variedad de posición es sencillamente describir dónde se encuentra el occipital en relación a la pelvis. Entonces, vamos a ver la pelvis nomás. Entonces, acá tengo la pelvis. Si yo hago esto, le hago un corte acá y un corte acá. ¿Qué es lo que tengo entonces? Como acá está el pubis, entonces este es el lado anterior, este es el lado posterior. ¿Correcto? Y cuando lo divido en dos lados, acá tendré el lado izquierdo y acá tendré el lado derecho. O sea, miren ustedes, he hecho una diferenciación en 4 cuadrantes. Ahora bien, veo a esta paciente y este es el hueso occipital. Los voy a pintar acá. Correcto, ahí tengo el hueso occipital. Entonces, ¿qué cosa era la variedad de posición? Es describir dónde se encuentra el hueso occipital dentro de la pelvis. Entonces veo que acá este hueso occipital está al lado derecho y en la parte posterior. Entonces acá sería, esta es una occipito ilíaca derecha posterior. Occipito ilíaca derecha posterior. ¿Qué he hecho? Es sencillamente descrito dónde se encuentra el hueso occipital. Acá vamos a ver, acá está el hueso occipital nuevamente. Y entonces digo, ¿este hueso dónde está? Es una occipito ilíaca izquierda posterior. Occipito ilíaca, está en el lado izquierdo posterior. Me voy a este lado de acá, acá está el hueso occipital. Es una occipito ilíaca derecha transversa. Esta sería una occipito ilíaca izquierda transversa. Y cuando me voy acá, voy a ver acá el occipital, voy a decir, es una occipito ilíaca izquierda anterior. Occipito ilíaca izquierda anterior. Y esta de acá vendría a ser una occipito ilíaca derecha anterior. ¿Qué es lo que he hecho? Describir dónde se encuentra el hueso occipital. Esa es la variedad de posición. Está muy bien. ¿No? Y entonces viene ya el parto.
El parto de cabeza tiene 3 partes. Perdón, el parto cefálico tiene 3 partes. Parto de cabeza, parto de hombros y parto de cadera. No, eso es lo que está pasando. Entonces, como ven ustedes, aquí ya tengo el parto de cabeza. Después viene el parto de hombros y finalmente viene el parto de caderas. Explicamos eso. Cuando sale la cabeza, el tórax está dentro de cavidad vaginal. No se puede distender más. Por lo tanto, el tórax está comprimido. Las costillas están hacia abajo. En cuanto salen los hombros y sale el tórax, las costillas se hacen más horizontales. La cavidad torácica se expande y al expandirse la cavidad torácica, ingresa por diferencia de presiones el aire ambiental hacia los pulmones del niño. Y como ese aire está a diferente temperatura, está más frío del que el niño es acostumbrado a sus 37 grados, eso le genera un estímulo y el niño respira y llora. Por eso que uno se alegra, entre comillas, cuando el niño nace llorando, porque es niño que llora, es niño que está oxigenando. Y luego ya saca la cadera y listo es el niño. Ahora, ¿qué hacíamos antes? Ligabas el cordón y entregabas al niño para que se lo lleve el pediatra y él se encargue. Y la mamá se quedaba sin ver a su hijo y uno seguía con la atención del parto. Viene el concepto de apego. ¿Qué cosa es el apego? Es la ligación sentimental hacia algo o hacia alguien. Y nosotros en nuestro mundo, en nuestra vida, tenemos apegos. Yo tengo apego a mi colegio militar porque estudié en el colegio militar, tengo apego a mi universidad, tengo apego a mi hospital. Como también tengo apego hacia mis hijos, hacia mi esposa y hacia mis amigos. Y ustedes igual. ¿Qué pasa en la gestante? Ella es la protectora y tiene un protegido, que es el feto. Y se establece la ligación sentimental afectiva. Mi hijito, mi bebé, no lo ve, no lo conoce, ni siquiera lo siente, pero es su bebé. Y a su vez, ese niño está metido en un ambiente que tiene temperatura adecuada, no sufre de hambre, no sufre de sed, no sufre de calor y encima está protegido contra golpes porque tiene su propia piscina. Ese niño genera ligación o apego hacia su protectora. Todos felices, todos contentos. En base a eso sale el concepto de la atención prenatal y de la estimulación prenatal, porque el niño tiene desarrollo neuronal, el niño tiene capacidad auditiva y tiene capacidad de memoria. Y por eso que se empieza a establecer que la mamá le hable al niño, que le ponga música, que el papá le hable para estimular al niño. Entonces el niño tiene un paraíso feliz y contento. Vayamos entonces ahora que de pronto empiezan las contracciones, de pronto se le rompen las membranas al niño, le desaparece su piscina particular y ese niño es jalado por unas manos ajenas, nunca sintió eso, ¿no? Lo jalan, escucha ruidos extraños, siente aire raro y eso le genera tensión, estrés. Ese niño que estaba siendo protegido de pronto está completamente desprotegido. Y si encima le cortan el cordón, se lo llevan para bañarlo y ponerlo como momia, como antes lo ponían sin que se moviera, genera una serie de problemas que se desarrollan a posteriori. El estudio inglés en gamberros, es decir, adolescentes antisociales con tendencia a destrucción, con tendencia a drogas. El estudio en México sobre maridos ofensores y pegalones. El estudio en Colombia, en Bolivia, demostró que el común denominador de todas esas personas antisociales, coprolálicos, con tendencia a la delincuencia, con tendencia a la drogadicción, era la separación inmediata de la mamá. Por esa razón se cambió el concepto para que nace el niño y ¿qué hacen? Lo ponen al lado de mamá.
pero no al lado derecho, sino al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque ese niño durante las últimas 40 semanas de su vida, lo único que ha escuchado es un latido cardíaco al que reconoce como el de su protectora. Y ahora está en toda la tensión, la angustia, lo ponen al lado de mamá y escucha ese latido cardíaco que lo tranquiliza. Y si tiene la suerte de coger mamila en ese momento, succiona y tiene líquido caliente, leche que lo alimenta. Le va mejor. Además, el calor materno. Como los niños nacen anémicos, hemos visto que es mejor que le pase un poquito más de sangre a esos niños. Por eso que ahora se dice el corte, ¿no?, del cordón umbilical cuando éste deja de latir entre 3 y 5 minutos después del parto para que genere un poquito más de volemia en el niño. Tampoco bañamos al niño inmediatamente. ¿Por qué? Porque ustedes han visto a muchos niños en los partos que se chupan la mano, se chupan el dedo. Y uno dice, pobrecito, está con hambre. No está con hambre. Los humanos adultos, cuando tenemos angustia, tenemos problemas, recurrimos a algo que nos da más tranquilidad o más seguridad. Mi casa, mi cuarto. O de pronto la foto de mis hijos, o la foto de algo que me hace feliz. El niño, ¿qué es lo único que tiene? Olor y sabor. Entonces, cuando el niño está angustiado y se chupa la mano, no está con hambre. Al chuparse la mano, está sintiendo el olor y el sabor del líquido amniótico que lo acompañó durante tantos meses. Y eso en parte lo calma y lo tranquiliza. Por eso que el niño no lo bañan inmediatamente. Miren, todo eso son nuevas cosas que se han aprendido de la parte psicológica y que ahora lo utilizamos en la atención del parto. Terminamos eso y para acabar nuestro parto, viene la episiotomía, lo que queríamos hablar, ¿no? ¿Por qué restricción de episiotomía? Yo le dije a ustedes que el partograma era un partograma de prevención. Causa de muerte materna, primera causa, hemorragia. Y si tengo una madre anémica, la hemorragia va a ser mucho peor. Cortarle a una mujer significa, al cortarle músculo, es que usted está dando vasos y esa mujer empieza a sangrar. Si el expulsivo demora 40 minutos y ya es la episiotomía, durante 40 minutos va a haber sangrado de esa episiotomía. Segundo, el estudio mundial demostró que los que hacen la reparación de episiotomía son los menos expertos. Llámese internos. Y entonces el interno, sí sabes hacer, ya vengo, media hora después, ¿cuánto? 2 puntos recién ha pasado. Y se demoraron. Y eso pierde sangre y pierde sangre. Gran problema para presión. Segundo concepto, aparte de la sangre. No, es que la episiotomía se hace para que no se dañe el piso pélvico. Mentira. Miren ustedes, si se produce desgarro del piso pélvico, son por 2 causas. La primera, por una mala atención del parto. Es decir, no hay la técnica suficiente para poder proteger el periné. Y la segunda, por un periné con alteraciones de su formación desde el comienzo de la vida de esa niña. Es decir, cuando se produce el parto y la cabeza se va contra el periné se abomba. Y al abombarse el periné, distribuye las fuerzas equitativamente en todo el tejido. Si esta paciente tiene una alteración en su estructura de tejido, va a haber una zona que sea más débil y por tanto la presión que se da se va a ejercer más sobre esa zona débil y ahí se va a producir el desgarro. Si yo a una paciente que todavía no abomba periné le hago el corte, la episiotomía, al hacerle el corte y cuando venga la cabeza y bombee el periné, como ya corté, destruí esa posibilidad de distribución uniforme de las presiones, porque como aquí ya se cortó, aquí ya no hay capacidad de respuesta. Entonces es más fácil que se dañe el periné y se produzcan con mayor facilidad los prolapsos. Entonces, por el problema del daño del piso pélvico y por evitar hemorragia, la episiotomía es restrictiva.
habrá algunas indicaciones en las que hacemos episiotomía. Ese concepto de primer parto a toda episiotomía, ese es un concepto que ya desapareció y que no debe de existir. Y luego viene el alumbramiento. Lo que hemos visto, el alumbramiento fisiológico o el alumbramiento pasivo, ¿no? Que nos puede demorar entre 30 minutos hasta 45 minutos, ¿no? Y esperamos a que salga la placenta tipo Schultz o tipo Duncans. En el tipo Schultz, que es la mayoría de veces, sale de la cara fetal, se forma hematoma retroplacentario y hay sangrado, en menor cantidad de sangrado. En cambio, en la Duncan hay mucha más cantidad. Yo tengo que esperar pues así media hora y en esa media hora sigue sangrando la paciente. Por esa razón, lo que manejamos es el alumbramiento. Aquí está la norma técnica, ¿no? El alumbramiento dirigido o el alumbramiento activo. Es decir, inmediatamente salida del feto, lo que vamos a hacer nosotros es colocarle a la paciente una ampolla intramuscular de 10 unidades internacionales de oxitocina, una ampolla de oxitocina. Esa oxitocina en los siguientes 3 a 5 minutos va a generar una contracción intensa del útero que nos va a permitir poder despegar la placenta con más facilidad haciendo la contratracción. Esto es importante, ¿ya? Se coge el cordón umbilical con una mano. En el momento en que se produce la contracción, uno jala el cordón umbilical, pero la otra mano está por encima del pubis para evitar que el útero pueda invertirse. Eso es lo que se llama la contratracción, la tracción y la contratracción. Y 2 o 3 minutos después sale la placenta completita y hemos acabado el alumbramiento, mínima cantidad de pérdida sanguínea. Sin embargo, este alumbramiento dirigido tiene sus problemitas. El primer problema es que a veces jalamos muy fuerte el cordón y se rompe el cordón umbilical, lo que se llama la abulsión del cordón, un problema. El segundo problema es que no hacemos adecuadamente la contratracción o jalamos muy rápido el cordón. La placenta no se ha desprendido, pero al jalar la placenta se produce la inversión uterina. Otro gran problema. Y el tercero, mucho más raro, pero está escrito, es que tengamos un segundo feto no advertido. Pero ¿cómo, doctor? Claro, si yo he controlado a mi paciente, si mi paciente viene en trabajo de parto, durante el trabajo de parto yo le estoy haciendo partograma, me doy cuenta que si tiene un feto o si tiene 2, no hay ningún problema. Pero si nos llega a la emergencia una mujer que no tiene controles prenatales, que está en expulsivo y la llevamos a hacer operaciones, a sala de parto, vamos a entender el primer feto, no sabemos, hay un segundo feto, ¿no? Le ponemos la oxitocina y cuando vamos a querer sacar la placenta, de pronto vemos por ahí que hay uno que dice, falto yo, y es un segundo feto no advertido. Entonces son los 3 efectos secundarios deleterios de un alumbramiento dirigido: abulsión del cordón, inversión uterina y un segundo feto no advertido o no diagnosticado. Con eso acabamos la atención del parto y todos felices, todos contentos, ¿no? Entonces, ya hemos visto el manejo activo, no hay ningún tipo de problema y con eso he terminado la clase del día de hoy. Tengo algunos minutitos, acá veo unas preguntitas. Ya, a ver. ¿Y el conjugado diagonal de 11.9 se considerado pelesticia? Sí, sí hemos dicho porque el conjugado diagonal debe de ser de 12.5. Si es 11.9, le resto 1.5 y ya no llega a 10.5. Perfecto. La duración del segundo trimestre de 13 hasta las 28 semanas, sí. El embarazo normal es hasta 41 semanas, 6 días, sí hemos hecho hasta las 42 semanas, ¿no? Listo. La fórmula obstétrica resumida es gestaciones solo hijos vivos. No, perdón. La fórmula obstétrica nos indica las gestaciones y el tiempo de gestación que ha tenido la paciente. No nos dice si nacieron vivos o nacieron muertos. Por eso, el primer numeral es gestaciones a término, es decir, gestaciones entre las 37 y 42 semanas. El segundo numeral son las pretérmino, hasta las 36 semanas, 6 días.
La tercera es abortos ectópicos sin mola. Y la cuarta es el número de hijos vivos que tiene ahorita. Esa es con la fórmula obstétrica. Ya, aguanta. ¿Cuándo se considera multípara y multigesta? Perdón, multigesta, gesta se refiere a muchas gestaciones. Yo puedo tener una multigesta nulípara, es decir, ha tenido 3 gestaciones, es multípara, pero tuvo 3 abortos, nunca parió. Ella es nulípara. Entonces, el término gesta se refiere a gestaciones, el término para se refiere a partos. Entonces, cuando digo una multípara, es una mujer que ha tenido varios partos. Multigesta es una mujer que ha tenido varias gestaciones. Repita DIP 1. La desaceleración temprana es la disminución de la frecuencia cardíaca fetal que es paralela o en espejo a la contracción uterina, donde la máxima contracción uterina está en relación con la mínima frecuencia cardíaca fetal. Acaba la contracción y se recupera la frecuencia cardíaca. O sea, la imagen en espejo entre contracción uterina y aceleración cardíaca vendría a ser el tipo 1. Cuando se da la contracción uterina y cuando está acabando la contracción uterina, recién comienza la desaceleración, ese es un DIP 2, DIP tardío o DIP patológico. ¿En qué casos se está indicado la episiotomía? La episiotomía está indicada en casos en los que yo tengo que evitar que haya problemas en la cabeza fetal, es decir, cuando atiendo un embarazo pretérmino. La episiotomía la voy a indicar cuando yo tengo un feto macrosómico que no me permite una buena salida, ¿no? Entonces, un feto de 4,300, un feto de 4,500 que va a salir por vía vaginal, tendré que hacerle la episiotomía. O cuando atiendo un parto que me he llegado, hice una presentación podálica para poder extraer mejor, hago mi episiotomía. Entonces, ven ustedes, hay una indicación para hacer la episiotomía, no como antes que la hacíamos a todos. ¿Cuándo es un PIC corto y largo? Sus consecuencias. ¿Qué cosa es un PIC? Periodo intergenésico. Periodo intergenésico menor de 2 años es un PIC corto. Periodo intergenésico mayor de 4 años es un PIC largo. ¿Qué es lo que pasa en un PIC corto? Hemos quedado que una mujer necesita mínimo 2 años para recuperar todos sus depósitos de nutrientes y micronutrientes que se necesitan. Entonces, si una mujer tiene un hijo al año, tiene un hijo al año, a los 16, 18 meses, esa mujer está llegando al embarazo desnutrida y por lo tanto ese niño va a ser un niño con bajo peso al nacer, un niño que va a ser más fácilmente prematuridad o va a ser pequeño para su edad gestacional. En el caso de un PIC largo, el problema es el siguiente, que si pasa más tiempo, la mujer tuvo su hijo a los 30 años y ahora han pasado 6 años, PIC largo. El problema no tanto es del PIC largo, sino de la edad gestacional. Y a mayor edad gestacional tenemos mayor mortalidad, tanto fetal como materna. El DIP 3 o el DIP variable, eso lo voy a hablar más adelante, pero el DIP 3 es el DIP de cordón o DIP variable. Ya, por ahora que quede eso, cuando hablamos la parte de pruebas de bienestar fetal, ahí vamos a explicar fácilmente el DIP 3. No se preocupen, ya está. No hay más. Bueno, al no haber más preguntas, les agradezco y nos veremos en la siguiente clase, que creo que es el día de mañana. Que tengan ustedes buenas noches y que descansen. Nos vemos.